¿Qué tal, profesor? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y ustedes? Tranquilo, pa. Perdón. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a dar de inicio. Vamos a esperar un minutito, 2 minutitos a que los demás compañeros o algunos más se hagan presentes y empezamos. Mientras tanto, podemos ir evacuando alguna consulta si es que es necesario. A ver, alguien que tenga alguna consulta con respecto a las clases previas, a lo que viene. Tenemos, creo que una semanita más de clase. A ver. Ah, no, esta es la última semana de clase. La próxima ya es el examen final. ¿Es así? Ya, yo realmente pensé de que había una semana más de clases, porque dentro de esa semanita quería meter algunas cuestiones que tenían que ver con un aspecto muy interesante, muy importante, que es la seguridad. Que habíamos hablado acerca de que este concepto, porque partamos de la base de que la seguridad es un concepto, es una idea, si bien es una necesidad, es más bien una cuestión difícil de lograr que atañe a diferentes aspectos y hablamos desde la seguridad del nivel más bajo hasta el nivel más alto, pero básicamente es una, no sé si decirlo utopía, pero sí una cuestión bastante difícil de lograr, en donde tenemos que poner en la balanza dos o tres aspectos muy importantes. Uno, qué tan importante es la información que yo manejo, porque recordemos que desde hace unos años, probablemente varios ya, el mayor activo de cualquier empresa es la información. Hace 20 o 30 años atrás, el activo más importante era eh, al nivel tecnológico, ¿verdad? Eran los equipos, las empresas o organizaciones que tenían mayor cantidad de hardware y de software, era probablemente la empresa más rentable, más cara con sus acciones, digo, em, más importante, que manejaba mayor flujo de dinero y que tomaba probablemente las mejores decisiones, por esa capacidad de cómputo que tal vez tenía. Pero desde hace bastante tiempo que se concibe de que estamos hablando de que la información es poder, de que quien tiene información tiene la posibilidad de analizar mejor la realidad y poder tomar unas decisiones, ya sea para un presente actual o un futuro no muy lejano. Entonces, cuando hablamos de la seguridad, tenemos que pensar, uno, qué tan importante es la información que tenemos, en el sentido de cuánto pierde la empresa o la institución si es que se pierde esa información. Y por consiguiente, en ese momento, evaluar si es que efectivamente cuánto puede llegar a costar asegurar esa información. Vamos a proceder ya, veo que se unió más gente, entonces vamos a proceder a grabar, ya empezamos esto, ¿verdad? Entonces, por eso les decía de que yo pensé de que había una semanita más en la cual podríamos estar hablando cuestiones más relacionadas a la información y a la seguridad de la información, ¿verdad? Porque no solamente eso tiene que ver con que utilicemos un firewall, que utilicemos reglas de filtrado, que utilicemos eh, sistemas que se basan, si son sistemas web o no, que utilicen algún tipo de cifrado. Se descarta que estemos utilizando HTTPS en vez de HTTP. Y otras cuestiones que tienen que ver incluso con el nivel de desarrollo, implementación, programación y documentación de la información. Aquellos que se están dedicando, sé que algunos de los compañeros se dedican íntegramente al desarrollo de aplicaciones y que han investigado mucho, han probado mucho. Entonces, probablemente tiene un mejor panorama de lo que estamos hablando, ¿verdad? Con respecto a lo que es la seguridad a nivel de análisis, diseño, programación, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase
hablando de lo que sería este último módulo que nos tocaría desarrollar, que dimos en llamar tema 6 y que tiene que ver con los protocolos que más eh, o con lo que más hacemos, más nos relacionamos o más interactuamos. Por ejemplo, HTTPS, que es el reemplazo, no el reemplazo, sería el complemento realmente. Si bien hay muchos navegadores ya que no permiten que se navegue por sitios que no utilizan HTTPS, recuerdo que hace unos años eso era optativo en el sentido de que uno podía elegir HTTP, HTTPS y obviar ese mensaje del navegador con respecto al tema de si utilizar o no HTTPS, ¿verdad? Que es la versión que implementa cifrado a nivel de web. Ahora básicamente ya no existen más páginas o son muy pocas las páginas y servicios que ya no corren más sobre HTTPS. El otro día justamente estábamos poniendo con un compañero, pusimos un Squid, que es un proxy y caché server, también tiene unas reglas de filtrado, que ya no corre sobre HTTP. Automática y directamente se monta sobre el protocolo HTTPS, que básicamente no es para nada complicado. Es simplemente configurar el servidor web para que deje de atender en el puerto 80, que por defecto ese es el puerto en el cual funciona el servicio web, y que funcione en el 443. Es decir, que utilice el puerto destinado y que está escrito en el RFC, no recuerdo cuál, es cuestión de poner RFC SSL o RFC HTTPS, y nos va a indicar cuál es el puerto estándar. Recordemos de que los puertos en los cuales funcionan los servicios basados en TCP/IP indican cómo conectarse y cómo enviar y recibir información. En sus máquinas, sea Windows, sea el sistema operativo que ustedes tengan, ustedes pueden ejecutar el comando netstat, a ver, admitir, netstat, y les va a mostrar la cantidad de puertos abiertos. Ahora mismo yo estoy utilizando Windows 10. Vamos a mirar un poquitito si es que es algo parecido y voy a compartir la ventana si es que es así. Netstat. A ver. Netstat. Sí, ok, un ratito. Voy a compartir entonces, acá dice compartir una ventana y le decimos compartir esto. Ok, ahora solamente están viendo mi command con mi shell de Windows, en donde ejecuté simplemente el comando netstat, Network Statistics, que básicamente lo que nos cuenta es cuál es el protocolo que se está utilizando, cuál es la dirección local, es decir, el número IP que le corresponde a mi máquina. ¿Están accediendo? ¿Están viendo esto que estoy mencionando? Sí, profe, se está viendo. Perfecto, gracias. Entonces, dirección local es, recordemos, cuando estamos hablando de una comunicación origen-destino, una comunicación bidireccional en la cual yo puedo escribir al otro lado y ese, recordemos, como es bidireccional, el otro lado también puede escribir en mi máquina. A ver, aclaremos. ¿Quién sabe o quién no sabe lo que son las cookies? A ver. Ahí veo que levanta la mano un compañero. A ver, por favor. Y aparte, aparte de ser una característica que poseen todos los navegadores web, es Sí. básicamente así en cristiano. Es un fichero que crea el navegador para guardar ciertas preferencias de las visitas que hace el usuario a la página. Ujú. Entonces, ahí el compañero mencionó algo muy interesante. Muchas gracias, Juan. Eh, eh, Ahí nos detenemos. Dijo, es un fichero que se escribe, que se genera, que se pone en la máquina
origen de la comunicación. A ver, yo estoy navegando por decir, amazon.com y aparece la leyenda de esta página utiliza cookies. Y nosotros le decimos, ok, que no sé qué es, pero le vamos a decir ok porque si no, no podemos navegar. ¿Y qué es lo que hace? Como dice el compañero, se guardan preferencias nuestras de navegación de ese sitio en nuestro equipo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, prestemos la atención a la cuestión de ese sitio web, sea el que sea, escribe en mi disco duro. Y ustedes van a decir, sí, pero es un archivo de texto, un archivito .txt que lo que tiene es qué color vos elegiste y el tipo de letra y cuestiones parecidas. Perfecto, espectacular. Ahora yo les digo que ese sitio web es un sitio web malintencionado con algún malware que a través de JavaScript, abre una ventana y dice, nosotros utilizamos cookies. ¿Aceptás? Y yo le digo que sí, que quiero aceptar. ¿Y qué es lo que hace? Le estoy diciendo a ese script que tiene el permiso correspondiente de escribir en mi disco. Por eso es que yo suelo sugerir de que cuando estemos navegando por internet, sea con el sistema operativo que sea Windows, Linux o lo que sea, no utilicemos em, el usuario administrador. ¿Por qué? Y porque el usuario administrador puede escribir en todo el disco duro, en todas las secciones, en todos los apartados del disco duro, cosa que yo, usuario tradicional, no puedo hacer. Entonces, ¿qué significa? Si yo estoy navegando por un sitio que tiene código malicioso, y que lo que pretende, por ejemplo, es escribir o descargar algo en mi máquina, puede descargar en cualquier lugar del disco. Puede descargar en una carpeta en la cual solamente el usuario administrador del sistema operativo podría hacerlo. Entonces, es peligroso el navegar sin tener algunas consideraciones como mínimamente el no usar el usuario administrador para hacer, ¿verdad? Em, Volviendo a esta ventana de NetStat, por qué salimos un poco del tema y nos fuimos al tema de la cookie y que se escribe en nuestro disco? Y porque ven acá que dice dirección local, dice mi número IP, este es el número de la máquina, que es un número IP privado, y un número. ¿Quién sabe qué es este número que aparece acá? A ver. Ok. Ese número es el puerto que está abierto en mi máquina. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos utilizando TCP/IP, el envío y recepción de mensajes se hace utilizando un socket. ¿Qué es un socket? Es un mecanismo de comunicación que está basado en la unión de el número IP origen con un puerto, el número IP destino o el nombre de la máquina y un puerto. ¿Qué quiere decir eso? De que para identificar el origen y el destino de la comunicación, yo requiero tener un número IP con su puerto y origen y un número IP o nombre con su puerto en el destino. Por eso es que yo tengo acá varios, es mi mismo número IP, pero varios puertos abiertos y, por supuesto, esos números no son iguales. Podrían ser semejantes tal vez, pero no son iguales. ¿Por qué? Y porque la manera de identificar el origen de una comunicación es el número IP, es el mismo. Ok, yo soy el origen de que quiere acceder a la página, no sé, www.utic.edu.pi. Y el puerto que se está abriendo es ese numerito por encima del 50.000. Recordemos, habíamos hablado que los protocolos utilizan un puerto específico. Están los puertos bien conocidos, well-known port,
pueden poner ustedes cuáles son los puertos bien conocidos en Internet y les va a decir 21, 22, 25, 110, 80, 53, etcétera. Esos son los puertos utilizados por los protocolos, digámosle, tradicionales, más utilizados. Ahora, hasta no recuerdo el número, 15.000, 20.000, no recuerdo cuál sería el último número de un puerto bien conocido. Por encima de esos son los puertos dinámicos que se utilizan normalmente. Acá me comenta el compañero que es 65.536. Ok, perfecto. Entonces, hasta ese número estamos hablando de que es los puertos bien conocidos, y por encima de eso se utiliza de manera dinámica para gestionar la comunicación origen-destino. Y como verán, uno de los números de mi máquina, la que marqué, dice 50.718. Entonces, ese número es aleatorio. Por eso es que ven esa sucesión de números. Y por ejemplo, si yo empiezo a cerrar las ventanas, cosa que no quiero hacer porque tengo abierto el sistema también de Autic. Si voy cerrando ventanas, a ver, voy a cerrar esta ventana que no estoy usando. Ahí está. Entonces voy a ejecutar de vuelta. Acabo de cerrar una ventana. Vamos a ver. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Ok. Todavía no se cierra acá. Está en... ven que dice esta segunda dirección. Acá decía establecido. En cambio acá, porque yo cerré ya la ventana, dice time wait. Es decir, está por cerrarse. Entonces si le damos unos segundos más, probablemente en la siguiente ya va a desaparecer. Está todavía en ese estado. Pero se cerraron varias ventanas porque simplemente yo cerré una de ellas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos navegando por Internet, o mejor aún, podríamos no estar navegando por Internet, y yo abro una ventana del navegador, del Command Com, y ejecuto netstat. Y veo un montón de conexiones TCP abiertas del tipo established. Entonces, eso ya me tiene que llamar la atención. Miro si yo tengo antivirus, podría ser. Utiliza TCP para descargar las actualizaciones, por ejemplo. Recordemos que los antivirus tienen que actualizar su base de datos. También podría ser que sea una base de datos colaborativa, es decir, yo identifico ciertos virus y eso se conecta a la, vamos a decir, central de la empresa que provee el antivirus, a la base de datos, y yo actualizo con lo que yo voy identificando, yo voy engrosando, vamos a decir, la lista de virus que pueden identificarse o de secuencias que indican que es un virus por la forma en que se comporta. Por ejemplo, a ver, un software que se quiere copiar a sí mismo dentro del disco duro tiene un comportamiento extraño. Entonces probablemente el antivirus lo puede catalogar como virus, porque no es normal que un software que se está ejecutando quiera replicarse a sí mismo o que empiece a tratar de abrir conexiones TCP o UDP. Entonces lo cataloga como un virus, y si tenemos un antivirus probablemente va a borrar o lo va a mover a esa baulera de archivos que son potenciales virus. Entonces, volviendo a la importancia de este comando y qué es lo que nos está mostrando. Y nos está mostrando básicamente la cantidad de puertos abiertos en mi máquina. ¿Qué significa eso? Ahí ya desapareció la conexión que estaba hace rato. Desapareció. Y a medida yo vaya cerrando ventanas, tienen que desaparecer estas conexiones. Si por ejemplo ustedes tienen, por decirle, Chrome o Firefox y tienen varios plugins, varios complementos instalados, normalmente esos complementos de por sí empiezan a abrir conexiones TCP a sus lugares, vamos a decir, de orígenes, para ver si es que tienen o no actualizaciones, y por supuesto para hacer estadísticas y también ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes tienen varios complementos instalados en sus
navegadores, sea Firefox, sea Chrome o el que ustedes utilicen, también va a tender a abrirse varias conexiones TCP. Y ustedes cierran su navegador y tendría que quedar esto completamente vacío, como les digo, a no ser que uno tengan algún tipo de antivirus que esté tratando de actualizarse o algún software propio de la máquina que busque descargar alguna actualización como algún driver o el mismo Windows que está queriendo descargar su propia actualización. Entonces, por eso es que decimos la importancia de saber qué es lo que está ocurriendo en nuestras máquinas para justamente poder determinar de que tiene un comportamiento algo extraño. Si vemos que una vez que cerré todos los navegadores, perdón, que cerré todas las ventanas, todos los navegadores que tengo, ejecuto de vuelta netstat y sigo viendo de que hay conexiones activas, yo me empezaría a preocupar porque probablemente tengo un malware instalado. ¿Saben lo que es un malware? Sé que hay unos... A ver. ¿Saben lo Un que es? software malintencionado. Un software malintencionado, sí. Desde un tiempo a esta parte, hace unos cuantos años, y no sé si correcta o incorrectamente, pero se dejó de hablar de virus, de troyano, de spyware, y se generalizó eso como malware, un software malicioso que puede catalogarse luego como un troyano, como un virus, como un bot, pero la generalización de un software malicioso es malware. Entonces, ese malware puede hacer muchas cuestiones. Recordemos, hace 15 o 20 años o más tal vez, cuando una máquina se infectaba con un virus, aparecía un mensaje que decía, yo te acabo de infectar y como nos mostraba el virus, se mostraba diciendo, yo infecté tu máquina o algo típico de un virus. ¿Recuerdan hace unos cuantos años que uno enviaba a impresión o no enviaba nada a impresión y aparecían unos caracteres extraños impresos en los papeles que uno ponía? Millones de impresiones de caracteres extraños. ¿A ustedes les llegó a ocurrir eso hace 5 años atrás por ahí? A ver, ¿a alguien le pasó en su trabajo, en su casa? A mí mi trabajo nos agarró el ransomware que le dicen. A la pucha. El ransomware es cuando se secuestra un equipo. El ransomware es, ¿cómo es que le llaman esto? Secuestro. Es básicamente el mismo concepto del secuestro de una persona, es el secuestro de una PC, el secuestro de un dispositivo. Se infecta con un malware el equipo y te dicen, yo acabo de infectar tu máquina, acabo de secuestrar tu máquina. Si quieres recuperar el contenido, págame tanto, ya sea dólares, euros, Bitcoin, etcétera. Y si no me pagas en X cantidad de tiempo, no vas a poder desencriptar nunca porque como se utiliza cifrado de clave pública privada, es decir, la clave tiene su correspondiente al otro lado o bien utilizan cifrado simétrico con una clave virtualmente irrompible por la extensión, digo, o computacionalmente no factible. Recordemos, hay la premisa que dice que cualquier contraseña puede ser rota en el infinito, pero evidentemente que en el infinito no nos sirve, ¿verdad? Nosotros necesitamos dentro de esta vida. Entonces, si computacionalmente hablando no se puede generar la contraseña respectiva, y bueno, entonces no importa que se genere en 5 o 10 años porque la información es lo importante y esa información tiene valor hoy. A lo mejor no va a tener la importancia de aquí a, incluso de aquí a 2 o 3 semanas podría no tener importancia porque dependiendo del tipo de información que manejemos, a lo mejor es valedera poco tiempo. Entonces, esto refuerza más lo que habíamos dicho de que la información es lo más importante dentro de una organización y uno puede decir, ¿acaso no son las personas el activo más importante? Y sí, en el sentido de que evidentemente
que si no hay personas, no va a funcionar o no va a cumplir su objetivo la empresa. Pero ahí también podemos decir el por qué hay gente y que, por ejemplo, se dedica al diseño, a la programación y no documenta lo que está haciendo. A ver, la gente que trabaja en desarrollo de software, ¿me puede dar algún motivo por el cual una persona, a sabiendas de que debe documentar, porque debe documentar, luego vamos a mencionar a lo mejor la necesidad de hacerlo? Alguien que trabaja en desarrollo de software me puede decir por qué una persona podría de por sí decir, no, no voy a documentar lo que estoy haciendo. A ver. Por pereza. No. La mayoría del tiempo, o sea, la mayoría de las personas le culpan al tiempo. Tipo, quieren resultados, hacen su desarrollo y después no tienen tiempo para hacer todo lo que conlleva la documentación, ¿verdad? Ok, perfecto. Yo tengo una mente más, digámosle, no sé si negativa o positiva, pero hay mucha gente que, perfecto, por pereza, cierto, nos da gusto documentar. Y solucionamos las cosas, apagamos incendios y después queremos documentar, pero no documentamos. Pero yo pienso de otra forma, o sea, le quiero adicionar algo más. Mucha gente no documenta lo que está haciendo porque se quiere hacer imprescindible. ¿En qué sentido? Fulano nomás es el que conoce ese sistema. Fulano nomás es el que maneja tal cosa. Fulano nomás es el que puede tocar esto. Entonces se hace virtualmente imprescindible porque él nomás sabe. Y ustedes van a decir, sí, pero va a venir otro que puede llegar a tocar. Claro que sí. No existe toda vez que tengas el código fuente, por supuesto que le vas a meter mano. Pero ahí está el tema de en cuánto tiempo Juan González puede interpretar lo que hizo el compañero Bruno o la compañera Evelyn Jiménez. Hizo un sistema de la Gran 7 espectacular, funciona, pero le pidieron al compañero Juan que modifique X módulo, porque quieren adicionarle algo más y no hay documentación. Y el compañero Bruno ya no está más, o la compañera Evelyn Jiménez salió y no hay documentación. Por supuesto, va a depender, ustedes van a decir sí, pero yo tengo mucha experiencia desarrollando, voy a poder entender. Por supuesto, o sea, claro que vamos a poder entender. La cuestión es en cuánto tiempo vamos a poder entender. Entonces, yo opino, yo pienso, porque conozco las estructuras, lamentablemente, conozco ciertas estructuras de ciertas organizaciones que lo que quieren es justamente eso, el estar allí in eternum haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque él nomás sabe, él nomás puede tocar. Entonces no le pueden sacar, no puede salir y se hace prácticamente inamovible. Entonces, aparte de la pereza, aparte del más adelante lo voy a hacer, que es totalmente cierto, lamentablemente dejamos ese aspecto para más adelante, que también tiene que ver, ¿por qué no?, con la seguridad. ¿Por qué? Y porque si está documentado el sistema, yo puedo poner esa información en un lugar en el cual esté accesible por diferentes personas y no viene el compañero, no viene la persona o sale esa persona, yo tomo esa documentación y a lo mejor me va a llevar tiempo, pero voy a saber por dónde empezar a buscar. Ahora, si yo no tengo, no está comentado por lo menos ciertas líneas de código, no hay ninguna documentación estándar, es decir, no usamos, no sé, UML o cosas parecidas, entonces va a ser un retroceso el tratar de modificar. ¿Y qué es lo que mucha gente dice? Dejando más voy a hacer yo de vuelta, porque a lo mejor le consume menos tiempo el hacer de vuelta. Ok, entonces, volviendo al tema de la seguridad, perdón, pasamos ya lo de seguridad, que queríamos hacer una clase extra con eso, pero volviendo al tema de los protocolos,
habíamos hablado de HTTPS, por eso es que derivamos en la seguridad y en la posibilidad o necesidad de utilizar cifrado. Tenemos otros protocolos de la capa de aplicación, que es la que con la cual más interactuamos, tal vez sin darnos cuenta. Nosotros estamos navegando por Internet y al navegar por Internet encontramos que lo primero que ocurre es, en la parte de abajo a la izquierda dice buscando tal información. Vamos a cortar esto un ratito, vengo acá y vamos a abrir otro navegador. Dejar de presentar. Y le digo que yo quiero mostrar una ventana que va a ser esta ventana. Ok, ahí tendrían que estarse viendo ustedes mismos. Entonces abro una ventana y yo digo punto utic edu.pi. Si miramos en la parte abajo a la izquierda, normalmente dice esperando, en este caso decía esperando play.algo. Seguramente porque, Dios mío, ¿qué es todo esto? Hub creativo. Primera vez que veo esto. Ok. Ok, abajo a la izquierda dice lo que está haciendo, lo que pretende hacer el navegador. Lo primero que tuvo que haber hecho es tratar de resolver. Voy a poner una dirección, no sé, ibm.com. Abajo a la izquierda dice resolviendo y trata de convertir esta dirección a un número IP. Entonces para eso hace una consulta de DNS. Y para eso es que el navegador, si es que está bien la dirección, va a desplegar la página. Ahora, si yo le invento algo, le escribo algo parecido, va a tratar de resolver la dirección, pero efectivamente no va a mostrarnos y nos da un mensaje, digámosle, lo mejor que podría hacer, diciendo de que puede ser que la conexión no esté correcta, de que el proxy, por eso menciona algo bien interesante, dice comparar la configuración del proxy, del firewall o DNS. ¿Por qué del proxy o del firewall? Porque, por ejemplo, podría ser una dirección que esté filtrada. Eso es bastante normal. Pero en la mayoría de los proxies, los administradores se toman por lo menos el mínimo de trabajo de poner una página que dice este sitio está prohibido o su acceso está prohibido para que la persona sepa efectivamente de que lo que ocurrió es que el proxy o el firewall le filtró el pedido que estaba haciendo. No sé, quiso navegar por YouTube y en horario laboral eso no se puede, entonces se despliega una página que despliega el proxy, el servidor proxy, que yo lo que suelo hacer es configurar un squid, y que le muestra una página que le dice, esta página está restringida, no se puede acceder a esta página. Esa es la función del proxy. Entonces, a ver, volvemos acá. Voy a un ratito para que se vea de otra manera. Ok, y vamos al tema 6. Ahí. Ok. En esta capa están los protocolos que, digámosle, más, con los que más interactuamos. Acá tiene que estar SMTP, que es para el envío de correo electrónico. POP3, para la descarga de correo electrónico. Habíamos hablado, creo que al principio de nuestro curso acerca de que hace unos cuantos años era normal que... Okay, un ratito. Normal que ¿dónde está? Ahí. Era normal que se instale un software en la PC local. A ese software le llamamos MUA. A ver, acá pongo MUA, Mail User Agent. Ahí está. ¿Qué es un Mail User Agent? Es el popular cliente de correo electrónico. Esto se dejó un poco de lado desde hace unos cuantos años con el advenimiento de servicios vía web. Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, etc. Entonces nos libró, vamos a decir, de la necesidad de instalar un software en nuestros equipos. Y eso también nos libró de una característica bien interesante.
Si yo tenía configurado un MUA, se llama Outlook Express, Pegasus Mail, Thunderbird, o el software que a ustedes conozcan y les guste, cuando yo descargaba porque hacía eso, descargar, download, hacía de los mensajes de correo electrónico, ese mensaje se quedaba en mi máquina. Por ejemplo, yo estaba en mi oficina, configuraba el programa de correo y descargaba el correo electrónico y ese correo se quedaba allí en mi oficina. Entonces, si yo no podía acceder desde otro lado al correo de mi oficina, a la máquina de mi oficina, porque se descargaba en mi máquina el software, perdón, el email, entonces únicamente yo podía ver mi correo estando en la oficina y usando esa máquina. Es decir, si ocurría algún problema con esa máquina, los mensajes de correo se perdían. Por supuesto, había una opción en la mayoría de los MUA, en la mayoría de los clientes de correo electrónico, que era dejar una copia en el servidor. Esa era una alternativa interesante. Entonces yo descargaba en mi PC a la que tenía en mi oficina, pero tenía siempre una copia en el servidor de correo electrónico, sea cual sea ese. Podría ser algo local o podría ser uno de estos servicios externos. Entonces yo me iba a mi casa y en mi casa también tenía un cliente de correo electrónico y ahí también podía descargar, pero eso tenía que hacer todas las veces que yo quería acceder al correo. Es decir, tenía que descargar el correo para actualizar y ver los nuevos mensajes que iba recibiendo. Entonces yo tenía en la PC del trabajo, en la PC o en la notebook o en el dispositivo de mi casa, etc. Esa clase de cuestiones perdieron fuerza. Si bien también se puede utilizar IMAP, que es un protocolo, vamos a decir, en el medio entre lo que es POP y entre lo que es descargar completamente el archivo o no. IMAP te permitía ver las cabeceras de los mensajes, entonces para luego decirle cuál era el que queríamos ver o descargar. Esto perdió prácticamente su target en el sentido de que ahora nosotros accedemos vía, no importa qué dispositivo, a nuestro correo electrónico que ni siquiera está en nuestra infraestructura, porque utilizamos servicios de Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, lo que a ustedes les parezca. Puede ser un servicio free o un servicio pagado, ¿verdad? Puede ser el mismo Gmail que porque queremos más espacio, pagamos, no sé, $1 o X dólares al mes porque queremos más espacio y utilizamos ya sea el correo @gmail o un correo del tipo corporativo @miempresa.com.pi o @miuniversidad.edu.pi. Ahora bien, yo accedo a ese correo a través de absolutamente cualquier dispositivo, con cualquier navegador y no tengo que ocuparme ni encargarme ni preocuparme de que mis archivos y mis documentos y mis mensajes solamente queden en mi PC. Se me puede dañar mi equipo, se me puede dañar el dispositivo, perder el dispositivo, no importa. ¿Por qué? Porque el correo no está luego en mi equipo, no está ligado a mi equipo, sino que se encuentra a otro lado. Como siempre, como se dice de un tiempo a esta parte, está en la nube. Hay mucha gente que vive en la nube hace muchos años, pero en este caso estamos hablando de un servicio en la nube. Entonces, otros protocolos utilizados, vamos a decir, y normalmente son aquellos que se acceden a través de un programa. Nosotros ponemos un servidor FTP y ustedes van a decir, pero FTP ¿acaso no es un protocolo o un servicio inseguro? Recordemos, todos los servicios, todos los protocolos que no usen cifrado son potenciales problemas. Por eso, ciertos servicios fueron reemplazados por otros. Por ejemplo, FTP prácticamente no se usa más y se utiliza SCP, Secure Copy. Telnet
que te sirve para conectarte a otra máquina y ejecutar comandos en esa otra máquina, muy utilizado en ambiente Linux y Unix, no se usa más Telnet, se usa SSH. Por eso el otro día me costó una cantidad de minutos el poder configurar GNS3, porque por defecto, GNS, que es este emulador de red, por defecto, utiliza Telnet para conectarse localmente a ese dispositivo emulado. Pero por defecto, en cualquier instalación Linux, ya no se instala más, no se configura más Telnet. No hay Telnet, tenés que descargar Telnet y tenés que poner en tu máquina, porque por defecto se usa SSH, que es la versión segura de el protocolo de la implementación de la posibilidad de conectarse a otra máquina y ejecutar comandos. Yo sé que desde hace algún tiempo Windows 7 creo que también ya, y Windows 10 tiene un shell. ¿Cómo es que se llama? No es Secure Shell, tiene un nombre, Super Shell, algo así se llama. ¿Qué te permite? PowerShell, profe. Ahí está, sí, señor. Con esta clase de nombres que yo voy inventando, se dan cuenta que yo Windows no utilizo, ¿verdad? Porque no sé luego cómo se llama. PowerShell, perfecto. Sí, la otra vez tuve que hacer unos comandos así bien extraños a través del PowerShell porque mi Windows dejó de funcionar como correspondía, entonces ahí me enteré de la existencia del tal shell, PowerShell, ¿verdad? Ok, entonces, en nuestro tema 6, en donde hablamos de protocolos de capa de aplicación, de su funcionamiento, de qué es lo que pretende esta capa, y es justamente el ocultar. La capa de aplicación lo que hace es decirnos, vos querés navegar por internet. Sí, ok, acá está la aplicación que es para navegar, se llama Opera, se llama Firefox, se llama Chrome. Eso nomás necesito saber, que yo para navegar por internet necesito un navegador de internet. Eso nomás yo necesito, yo como cliente, como persona, como usuario no tecnológico. Ahora bien, si yo pongo mi navegador, el que sea, yo sé de que ahí están involucrados el funcionamiento de varios protocolos de capas inferiores, eh, pensando mentalmente, haciendo el gráfico de la pila. Nosotros estamos en la última etapa, en la última parte, en la parte superior, donde está la aplicación y la aplicación no forma parte de esta pila que estamos analizando. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Repito, las aplicaciones que utilizamos para acceder a los protocolos de la capa de aplicación no forman parte de esa capa. A ver, Internet Explorer, Chrome, Firefox no forman parte de la capa de aplicación. No, esas aplicaciones están por encima y fuera de esta pila, pero hacen uso de los protocolos de capa de aplicación. Por ejemplo, nuestro navegador de internet, nuestro navegador web, utiliza mínimamente DNS, HTTP, HTTPS, luego utiliza TCP o UDP, porque por ejemplo, hace una consulta DNS y la consulta DNS se usa a través o se realiza a través del protocolo de capa aplicación UDP. Yo quiero navegar por internet, yo quiero descargar un archivo, yo quiero hacer streaming, yo utilizo el protocolo TCP. Por debajo del protocolo TCP utilizo el protocolo IP, ya sea IPv4 o IPv6. Entonces, más todavía se va aclarando el panorama de que la aplicación que estamos utilizando ni siquiera sabe qué es lo que está ocurriendo por debajo. Porque esa pues, es la idea de esta abstracción de la cual estamos hablando, de que cada capa hace su trabajo de la mejor forma o de cómo sabe hacer su trabajo y le pasa los datos a la capa superior, todas
todo digerido ya en el sentido de que le pasa en el formato que requiere. Habíamos mencionado, habíamos dicho de que un ejemplo era esta programación modular. Hacemos varios módulos en donde yo, ya sea por paso de parámetro, por paso de referencias, etcétera, yo le envío parámetros de un módulo a otro módulo. Si el módulo B requiere que se le pase un vector y, no sé, un carácter, el módulo A tendría que pasarle esa información. El módulo B no sabe cómo se generó el vector o la matriz o lo que ustedes quieran. No sabe qué consulta se hizo, no sabe qué operación se pudo haber hecho. Lo único que sabe el módulo B es que él requiere dos parámetros. Un parámetro es un vector y el otro parámetro es una letra. Por dar un ejemplo, a ver, la capa de aplicación no sabe de que había sido. Nosotros estamos utilizando un enlace wireless. Por supuesto, no tienen la más mínima idea porque la capa directamente relacionada a la capa de aplicación es la inmediata inferior, que es la capa de transporte. La capa de transporte nada sabe de la capa tampoco de la capa más de abajo, la capa física. Es como decir que yo estoy utilizando un enlace cableado y por eso tengo que utilizar únicamente el protocolo, no sé, HTTPS únicamente porque utilizo Ethernet o porque utilizo wireless. No tienen ni una sola relación y esa es la potencia de estar hablando de esta abstracción. Volvemos al ejemplo de los módulos. Tenemos varios módulos en un sistema y probablemente hay sistemas que reciben parámetros y solamente saben que tiene que recibir esos parámetros. No los recibe en el formato adecuado y no puede trabajar. Lo mismo ocurre con la capa de aplicación. Si las capas inferiores, por ejemplo, el protocolo TCP, por algún motivo está haciendo su mejor esfuerzo de recibir los paquetes en el orden que fueron generados. Recordemos que la capa de transporte, cuando estamos hablando de una conexión orientada, perdón, de un servicio orientado a la conexión, tiene que mantener la secuencia y el orden de los paquetes que está enviando y recibiendo. Entonces, si es que la capa de aplicación recibe una serie de paquetes desordenados que le pasó la capa de transporte, la capa de aplicación no va a poder desplegar la información en el orden correspondiente. O sea que algo está ocurriendo, algo está mal. Entonces, pero la capa de aplicación, lo único que sabe es que la capa de transporte le pasó paquetes de información y trató de desplegar lo mejor posible. A lo mejor el problema está en la capa IP, que es la capa de red, o la capa más de abajo, o en síntesis, cada capa le va asignando, va haciendo el esfuerzo de poner toda la información que esa capa sabe va a requerir la capa N+1. Si la capa de red requiere un número IP, entonces ese número IP tiene que estar dentro de la cabecera. Y eso mismo pasa a la capa de transporte. La capa de transporte, ¿qué es lo que hace? Recibe lo que le pasó la capa IP y le adiciona algo más que hace falta, que en este caso, por ejemplo, es el puerto. Hace un ratito estuvimos hablando de, al ejecutar netstat, aparece el número IP y aparece al lado el puerto. Ok, cada capa va adicionando la información necesaria para que la capa de arriba, es decir, los parámetros que requieren cada una de las capas para funcionar. Si llegamos hasta la capa de transporte, ¿qué significa? Que sabemos qué puertos están abiertos, sabemos qué número IP tiene el origen y el destino y tenemos los datos que hacen falta. Ahora, si estamos hablando a nivel de enrutamiento local o estamos hablando de cuando hicimos el otro día la prueba en donde ponemos un switch y ese switch es de capa 2, entonces no hay enrutamiento propiamente, no hay enrutamiento IP. Lo que hay es el paso de mensajes, el paso de tramas
utilizando para identificar origen y destino la MAC address. Habíamos dicho que esa MAC address es fundamental para que exista una comunicación origen-destino dentro de una LAN. Normalmente ocurre eso, de que utilizamos esa MAC address, y si fuese una LAN donde utilizamos un switch de capa layer 2, layer 3, es decir, interpreta paquetes IP, muy probablemente lo que ocurre es que a ese número MAC address, utilizando el protocolo ARP, le corresponde un número IP, y a ese número IP le corresponde una MAC address. Por eso habíamos dicho de que, por ejemplo, un ataque bastante usual y conocido es la inundación de MAC address, la inundación ARP. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, tengo un softwarecito en mi máquina y genero miles de peticiones ARP a mi switch. Y el switch, como es su trabajo, el recibir MAC address y convertir a IP, entonces, ¿el que hace? El switch recibe las miles de peticiones y trata de busca dentro de su tabla para responderle al origen. Esta es la IP, esta es la IP, esta es la IP que me estás pidiendo. Pero imaginen de que el software genera 1000 peticiones, 10.000 peticiones. Evidentemente de que no hay switch que te vaya a soportar semejante cantidad de peticiones. Por eso habíamos dicho de que dependiendo de la implementación del switch, ese switch o se va a colgar, o sea, va a morir en el intento de seguir respondiendo todas las preguntas, todas las solicitudes de conversión a ARP, o bien lo que va a hacer es no va a responder más. Como un mecanismo de seguridad, el switch va a dejar de responder dentro de un umbral. Va a decir, yo respondo 3000 peticiones, pero me viene a 3001 y ya no respondo más. ¿Por qué? Porque sé que me voy a colgar. Eso depende de la implementación que tenga, de la robustez del equipo. Entonces, dentro de este tema 6, tenemos un par de videos, un par de material multimedia para ir haciendo más ameno el trabajo, tener que leer solamente. Tenemos un material de lectura entre documentos PDF y algunos PowerPoint. ¿Y qué dice esto? ¿Cómo puedo hacer una modificación acá? Porque veo algo un ratito. Y una actividad. Esa actividad es para mañana, así como habíamos dicho. A ver, un ratito. Acá. ¿Dónde estamos? Mañana tenemos como actividad un pequeño foro que se va a habilitar a las 8 y se cierra a las 23. El otro día estaban comentando de que probablemente vieron mal nomás, algunas personas, algunos compañeros vieron mal de que el foro estaba habilitado o el trabajo práctico estaba habilitado hasta las 8 de la noche. Normalmente los trabajos están habilitados hasta las 23, así como habíamos mencionado, para que justamente todos tengan la posibilidad de decidir en qué momento vayan a responder, porque la idea es que todos puedan acceder a ese trabajo, ¿verdad? Entonces, me aguardan un rato, volvemos a estudiantes y volvemos a la tarea 6, perdón, al tema 6. Ok, entonces me aguardan un ratito, vamos a volver a esto. Acá una pestaña y es donde está, acá. Compartir. Ahí está. Entonces tenemos una actividad que se va a estar poniendo, que va a estar disponible desde mañana es 14 de agosto, desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 23 va a estar disponible el foro, que es básicamente hacer un pequeño análisis del protocolo de HCP y dar una pequeña explicación con sus palabras. Eso va a ser lo que tienen que hacer como parte de la actividad. A ver, me voy a dar un ratito. Yo voy a conectarme acá
para la lista. Un ratito. Asistencia. Bueno, preguntas, gente, hasta aquí. Acá el compañero levantó la mano. Ok. Oímos. Profe, ya que Señor. tenemos el, el 20, nos toca el examen final. Sí, señor. Entonces, es decir que deberíamos estar tomando a partir del tema 4, creo yo, para empezar, para empezar a Estamos estudiar. hablando de... a ver, el examen... normalmente, el examen final es sobre todo el contenido. Ah, es global. Normalmente suele ser así, ¿verdad? O sea, porque si no sería otra vez un examen parcial nomás porque el contenido parcialmente nomás vamos a ver. O sea, no, es sobre todo lo que hayamos desarrollado, sobre todo el programa, el examen final es sobre el programa, en síntesis. Ok, sí, ¿Vale? ya solucionado. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, ok, vamos a la lista. Baez Ibarra, Presente, profe. Blanco Espínola, Bogarín Alcaraz. Presente, profe. Gracias, Baez, gracias, Bogarín. Jiménez, Presente, profe. gracias. González Mancuello, Presente, profe. gracias. González Pujol, Presente. gracias. González Ramírez, gracias. González Duarte, perdón, acabo de inventar. Jara Duarte, Presente, profe. gracias. López González, Presente, profe. gracias. Marecos Jiménez, Presente, profe. gracias. Ortiz Rubén, yo creo que estaba conectado hace un rato, pero parece que se desconectó. Rejala Enciso, Presente, profe. gracias. Reyes, Presente, profe. Ahí Rodrigo dice que está presente. a ver, ¿quién es Rodrigo? A ver, miremos. Rodrigo Blanco, a ver, Rodrigo Blanco, volvemos otra vez acá, Blanco, ok, César Rodrigo, perfecto, gracias, muy amables. Nos quedamos en Ortiz Rubén, que no dijo nada. Rejala Enciso. Presente, profe. Reyes, creo que ya me está ahí. Reyes. Reyes. Presente. Perfecto. Sanabria. Presente. Perfecto. Santa Cruz. Presente, profe. Perfecto, gracias. Vera Sánchez. Vera Chávez, profe, presente. Gracias, muy amable. Villalba Peralta. ¿No está Villalba Peralta? Ok. Entonces, según el registro que yo tengo, no están Ortiz Rubén y no está Villalba Peralta. ¿Es así? Sí, profe. Ok. Bueno, gente, consulto alguna inquietud, alguna pregunta. El examen aclarado de que va a ser sobre el contenido total. Van a ser, creo que tendrían que ser, a ver, si el trabajo práctico suma, o sea, todos los trabajos tengo que ver para que sumen un 20%. Luego el examen parcial fue 30. Era así, ¿verdad? Y 50, entonces tiene que ser el examen final. Algo que me habían, no sé si cuestionado, pero sí mencionado, de que les pareció muy largo la otra vez el examen de 30 ítems. Profe, Le escucho.
El tema es que va a ser muy largo porque hay unos PDF que tienen ciento y tanto páginas y tenemos que estar leyendo todo, todo en una semana. No, Va a ser a ver, medio complicado. no, a ver, como habíamos mencionado para el examen parcial, ustedes, por supuesto, pueden echarle una lectura a todos los materiales, pero de hecho tenemos un montón de materiales. Em, pero la idea, pues, no es de que ustedes aprendan de memoria eso, ¿verdad? Ustedes tienen que tener los materiales a mano y con esos materiales es lo que van a rendir, ¿verdad? Em, Así como fue el examen parcial. ¿Por qué soy de la tesitura de que conviene de que haya muchos puntos, muchos ítems? A ver, yo recuerdo cuando estudiaba algoritmia, el profesor ponía un tema y valía 100 puntos. Entonces, no se declararon las variables, 5 puntos. No se cerró una llave, 10 puntos. No se, o sea, sumando todas las cosas que no hice, ya no pasaba luego la materia, ¿verdad? Lo mismo me ocurrió en varias materias cuando yo era alumno. Entonces, yo en ese momento y ahora que sigo siendo alumno porque estamos estudiando con mi esposa otra carrera, yo prefiero que el profesor ponga 10 temas o 20 temas de un punto antes que 5 temas de 5 puntos, porque si hago mal uno de los temas ya pierdo 5 puntos. O sea, no sé qué dicen ustedes. Yo puedo hacer sin problemas, gente, gentes, como dicen los mexicanos, yo puedo elaborar un formulario, un cuestionario, perdón, que tenga 10 preguntas, que tenga, sí, 10 preguntas que tenga. Lo único que esas 10 preguntas van a valer 5 puntos cada pregunta. Ahí escuché un ruidito, así que vamos a ver, alguien levantará la mano. Sí. Profe, no conviene hacer, o sea, dar pocas actividades y que valga mucho punto y perder. Eso es absurdo porque tenemos todos los libros a mano, se puede buscar, tener casi 3 horas, compañero, para buscar la pregunta, colocar la respuesta, tenés internet, podés hacerlo también. Hay muchas facilidades que da el profe y va a llevar tiempo, pero se va a poder. No vas a comer los 30 PDF en una semana. Yo entiendo perfectamente cómo, pero justo ese día tengo una actividad, justamente, sí, es que había clases, yo iba a faltar esa clase, pero justamente es examen, no sé qué hora se va a habilitar, pero a partir de 18 horas hasta las 21 horas estaría teniendo esa actividad, por eso nada más. Y lo que podemos hacer es, aparte de lo que menciona la compañera, también lo que menciona el compañero, lo que podemos hacer es, podemos habilitar el examen temprano. Temprano puede ser mediodía, por ejemplo, si les parece. Entonces, que esté habilitado en los exámenes que yo estoy rindiendo en la facultad, en la carrera que estamos haciendo, y siempre cuestiono por qué hacen así. Se habilita a las 5 de la tarde, de 5 a 23. Y el examen es largo, pero del largo, largo. Y hay veces el tiempo va justito si empezás a las 5, pero no son de este estilo de preguntas, no son cuestionarios, son documentos que uno tiene que descargar, completar y levantar. Entonces, el tiempo ahí sí es corto. Entonces, si a ustedes les parece que les puede dar una opción más, porque la idea, gente, es, uno, me encantaría de que ustedes estén aprendiendo, que estemos aprendiendo, porque yo aprendo con ustedes y de ustedes. Entonces, que estemos aprendiendo efectivamente y que el examen sea simplemente para decir, yo tengo un 5, yo tengo un 4, porque por supuesto que ninguno va a tener menos de 5 y de 4, tengo la certeza. Entonces, es simplemente para dejar documentado que ustedes entendieron y aprendieron. No es para
castigar, todo lo contrario, es para medir cuánto entendieron. Entonces, si para eso o para llegar a ese grado, a ese punto, tenemos que habilitar el documento, perdón, el cuestionario, la herramienta, al mediodía del 20, lo que era. A ver, 20, ¿sí? No hay problema. Me parece espectacular. No sé qué dicen ustedes. Súper, profe. Entonces allí ustedes se les da el tiempo de decidir hacerlas al mediodía, en su hora de almuerzo o lo que sea. Y voy a poner de que, teniendo en cuenta de que pueden ser muchas preguntas y de que ninguna pregunta va a ser completar, escribir, todo es marcar. Es marcar, es seleccionar, es arrastrar. No hay nada que tengan que escribir. Entonces, en vez de 3 horas de examen, que sean 4. O sea, que esté habilitado para que se rinda en 4 horas, en 5 horas. Eso no tendría que ser, o sea, no es la idea que sea problemático, sino todo lo contrario. Esta es una herramienta para que luego aparezca allí su lindo 5 o su lindo 4, porque menos eso no pueden tener. ¿Qué les parece? Buenísimo, profe, por mi parte. Excelente, profe. Ok. Muchas gracias, profe. No hay nada que agradecer. La idea es que todos, como les digo, todos aprendamos, todos vayamos para adelante y que le saquemos el mayor provecho, especialmente. Ok, gente, vamos a quedar así. A ustedes. Vamos a quedar así entonces, gente. Si les parece bien. Quedamos así, profe. Dale. Sí, profe. Éxito. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Cuídense mucho, gente. Por favor, este momento es para cuidarse. Va a llegar el momento en el cual podamos hacer las actividades normales y tradicionales, vamos a decir, pero este es un momento de cuidarse. Así que éxitos y seguiremos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buen fin de. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, igual, buenas noches.